Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Si usted estuvo aquí conmigo ayer por la noche, recordará que hoy hablaríamos, así me comprometí con usted, de eso que hemos dado en llamar el paquete económico. Voy a tratar de explicarme, espero ser claro, de qué es ese famoso paquete económico, cuál es su papel y por qué es importante que los mexicanos interesados en el desempeño de la economía mexicana y sus perspectivas conozcan algunas partes de este paquete económico. El paquete económico no es otra cosa que un conjunto integrado básicamente, pero no necesariamente, por tres documentos. Y los voy a dar en el orden de importancia desde mi punto de vista. El primero se llama Criterios Generales de Política Económica y es donde el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, que es la entidad encargada de elaborar este documento o los tres documentos, nos dice cómo se ha comportado la economía mexicana en el año transcurrido, también la economía de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y en algunos casos la de algunos otros de los principales socios comerciales, y luego cuáles son las expectativas que se espera de acuerdo a lo que han opinado algunas organizaciones multilaterales o casas de prospectiva económica, y por supuesto también lo que se espera para la economía mexicana en el año 2016, que es el periodo para el cual está diseñado cada uno de los paquetes económicos. No son de una vaguedad en el tiempo para los próximos 15 o 20 años, no. El paquete económico tiene una especificidad anual. Muy bien. Y el documento, le decía a usted, el primero y que para mí es el más importante, son los Criterios Generales de Política Económica, o criterios le llaman algunos. Y la razón es muy simple. Ahí en él se encuentran las proyecciones que elabora el equipo de análisis de la Secretaría de Hacienda en relación con algunas variables económicas que son fundamentales para elaborar cualquier otra proyección o simplemente para el análisis que le permitiría a esta o aquella entidad más o menos dibujar el comportamiento de la economía durante el año próximo. Fundamentalmente, el crecimiento o la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2016 o para el siguiente año, la paridad peso-dólar, la plataforma de extracción de petróleo, la plataforma de exportación del petróleo, el precio a que debe considerarse para fines de cálculo la mezcla o el barril de la mezcla mexicana de petróleo. Y aquí le hago una aclaración. Tomando en cuenta las experiencias desastrosas, cuando los integrantes de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, cuando veían que no había suficiente dinero para gastar y gastar y gastar, elevaban el precio de la mezcla de una manera totalmente artificial. Y eso nos llevó a errores, pero costosísimos para la economía en su conjunto. De tal manera, pues, que se diseñó un modelito econométrico donde, con dos apartados, se calcula el precio del barril de petróleo para el siguiente año. Se toma el comportamiento del precio de este barril en el pasado, en los últimos 10 años, y se toma los futuros, es decir, qué dicen los mercados respecto al precio de los crudos marcadores. Hay una fórmula en cada caso y luego se promedian los dos resultados y dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el precio que debe de estar en los Criterios Generales de Política Económica es el promedio de estos dos precios resultantes. Hoy, en las condiciones de volatilidad e incertidumbre del mercado petrolero, habrá que ver qué precio es el que propone la Secretaría de Hacienda y también ver cuál es el precio que resulta de este cálculo que está normado en la ley, creo que es el artículo 31, si no estoy equivocado. Con estas proyecciones de este conjunto de variables económicas, también viene la inflación, etcétera, la Secretaría de Hacienda pasa a calcular los ingresos que va a recibir el erario.
Entonces ya tenemos criterios generales de política económica donde se sientan las bases para, con las proyecciones de algunas variables económicas clave, la Secretaría de Hacienda estima una proyección de ingresos por conceptos de impuestos, derechos y aprovechamientos. Y con esta cantidad de recursos es que se elabora el presupuesto de egresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda entrega al Congreso en este paquete económico un documento aparentemente definitivo, que son los criterios, y dos proyectos. En el primer caso, la ley de ingresos es una iniciativa de ley, y en el caso del presupuesto es un decreto, porque, como le he dicho en ocasiones anteriores, el presupuesto de egresos de la Federación no es una ley, porque no requiere la concurrencia de las dos cámaras, de tal manera pues que al ser facultad exclusiva de Cámara de Diputados es un decreto. La Secretaría de Hacienda o el Ejecutivo entrega pues estos dos proyectos de iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de decreto de presupuestos. En el caso de los ingresos, tiene facultades el Congreso para modificar al alza o a la baja algunos ingresos que ahí vienen planteados por Hacienda. Evidentemente, la Secretaría de Hacienda tuvo sus razones poderosas para decir que ese exclusivamente era el monto adecuado a las condiciones de la economía, de tal manera que entra un periodo de negociación ahí para tratar, bueno, si tú quieres que suba esto tantito, pero hay que recortarla acá, etcétera, etcétera. Pero repito, una vez que se aprueba bicameralmente esta ley de ingresos, entonces ya la Cámara de Diputados, con fecha límite del 15 de noviembre, tiene que resolver lo referente al presupuesto de egresos de la Federación. Hay cierta expectativa este año por esta ocurrencia que manejó la Secretaría de Hacienda de presupuesto base cero. No, lo que habrá será una especie de reingeniería del gasto. Compactarán programas, espero que lo hagan, reducirán gastos redundantes, en otros casos cancelarán programas, etcétera, etcétera. Eso lo sabremos hoy mismo en la tarde-noche, hoy martes. Por eso yo me espero a tener el documento y ya con tranquilidad la mañana del miércoles analizarlo y plantearle a usted mis opiniones respecto a lo que ahí viene, sujeto por supuesto a la aprobación definitiva de las dos cámaras del Congreso de la Unión en lo que se refiere a la ley de ingresos y en lo que se refiere al presupuesto, lo que decidan los diputados en cuanto a la distribución de esta o aquella partida. Aquí hay un elemento que también vale la pena señalar. En algunas ocasiones, en este paquete económico se agregan modificaciones fiscales fundamentalmente. Recuerde usted que ha habido algunos encontronazos desde que se aprobó aquella mal llamada reforma hacendaria. Le recuerdo a usted que la palabra hacendaria no existe en el idioma español. Yo no sé quién la inventó, pero es una palabra que no existe. Lo correcto habría sido reforma fiscal o reforma de las finanzas públicas. Es importante aquí recordar esto porque en este encontronazo casi permanente entre el sector privado y las autoridades de la hacienda pública, en función de que consideran los primeros que la reforma aprobada por el Congreso tenía elementos perversos, dañinos para el desarrollo y para el crecimiento, cosa que lo hemos visto. Y han ellos estado planteando la necesidad de realizar ajustes. Al principio, al menos así lo decían las noticias en los medios, tanto impresos como electrónicos, que iba a haber algún ajuste, alguna consideración en lo que se refería a deducción de las inversiones, deducción de las prestaciones, etcétera. Pero luego parece que se molestó el secretario de Hacienda y cual bravero de cantina dijo ante los senadores, por ningún motivo habrá esto y esto. Pero luego parece que se volvieron a sentar y ya parece que se pusieron de acuerdo. De tal manera que hay alguna expectación generada por esto en función de los posibles cambios o modificaciones a estas
posibles deducciones, vamos a ponerlo de esa manera, aun cuando se escuche cacofónico, pero en fin. ¿Qué va a tener el paquete económico? Pues no lo sabemos. Hay que revisarlo. Y yo no quisiera irme esta noche sin recomendarle a usted que si bien no los lea completos los 3 documentos, porque es farragoso, particularmente en la parte del presupuesto y algunos elementos de la ley de ingresos, es más accesible la parte de criterios generales de política económica, particularmente en el cuadro que trae al final, donde viene el resumen, un cuadrito sinóptico ahí para las proyecciones. Pero interésese por él. Los medios impresos particularmente van a traer algunos análisis, algunos resúmenes donde le podrán dar a usted, si se muestra interesado, los elementos fundamentales y las posibles consecuencias positivas o negativas de estas medidas. Por eso yo le pediría a usted respetuosamente que se interese por este documento y tome en cuenta que lo que enviará el Ejecutivo son, en el caso de la ley de ingresos y el presupuesto, son proyectos, no son documentos inamovibles o intocables. Por eso habrá que esperar para emitir una opinión ya definitiva a las versiones que aprueben las 2 cámaras en lo que se refiere a la ley de ingresos y la Cámara de Diputados en lo que se refiere al presupuesto y la distribución de los recursos que pretende o que proyecta recibir el erario. Yo creo que en estos 3 meses que le faltan al tercer año de esta administración, porque además ya sabe usted que los analistas, es que ya empezó la segunda mitad, no es cierto eso. La primera mitad de esta administración se concreta el 30 de noviembre de este año, de tal manera que estos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, van a ser determinantes para lo que veamos o lo que intente hacer el Ejecutivo en los próximos 3 años, que eso sí, a partir del 1 de diciembre del 2015, constituiría ese periodo la segunda mitad de la administración del presidente Peña Nieto. Lo espero mañana miércoles, donde vamos a comentar algunos de los elementos principales y le daré mi opinión en lo que respecta a las posibilidades de concretar algo de lo que ahí viene o de lo que ahí vendrá. Muchas gracias y buenas noches, y espero haber sido claro. Si no lo fui, le ofrezco una disculpa. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.